trasladarnos al capítulo número 6 del libro del Génesis, capítulo número 6. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Nos dice la palabra: aconteció, verso 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a sentarnos y vamos a hablar, a platicar con respecto a esta escritura. Parecería un poco cansado, parecería un poco repetitivo el tratar los asuntos de la familia. Siempre nosotros somos como creyentes, somos dados para que se nos hable algunas cosas más futuras, que se nos hable más de el Apocalipsis, que se nos hable más de escatología, las curiosidades, saber cuándo es que viene Cristo, en qué momentos de este tiempo aparecerá. Y también somos dados a aquellas predicaciones de motivación, aquellas predicaciones que siempre son comunes de escuchar, tal vez no tanto en esta iglesia, pero aquellas predicaciones que hablan de que debes de despertar tu gigante, que debes de hablar positivo, que lo vas a alcanzar, que lo vas a lograr. Todo ese cúmulo de predicaciones son las que generalmente apetecemos, porque estamos siempre a las expectativas de las novedades. Estamos siempre a las expectativas de lo nuevo, de lo extraordinario. Pero en cuanto a los temas familiares, que es prácticamente la parte más sensible de la iglesia y de la familia, de los seres humanos, pues esa parte no es tanto apetecible y no es tanto aceptada, porque pues dentro de los aspectos familiares, ¿verdad?, siempre nos vemos involucrados todos, porque ninguno es perfecto. No son perfectos los padres, no son perfectos los hijos, y de alguna manera pues nos atañe aquellas predicaciones y nos vemos involucrados en ello.
Y por eso es que siempre no nos gusta mucho lo que son los temas de la familia, ¿verdad? Imagínense hablar del tema del matrimonio, pues todos tenemos de alguna manera la cola pateada. Todos estamos mal en alguna área. Entonces no es conveniente. Pero, hermanos, dentro de lo que es la dieta de la iglesia, me refiero de lo que es la dieta espiritual, la comida espiritual, siempre uno de los pilares de la parte fuerte, del plato fuerte, debe de ser la familia, ¿verdad? Sin desmeritar la venida del Señor, porque esa es la base nuestra, sin desmeritar los aspectos de otras enseñanzas importantes, pero la dieta de la iglesia y la que debe de practicar la iglesia es lo que es el aspecto de la familia, porque en la familia, dentro de la familia se triunfa o se es perdedor. En esta noche vamos a continuar con el tema de los hijos o de los padres a los hijos. Vamos a usar el tema en esta noche, el tema de los hijos de Noé se salvan del juicio del diluvio. Ese va a ser el tema. Los hijos de Noé se salvan del juicio del diluvio. Bien, cuando ya estoy identificando cuál es o a qué vamos a dirigirnos con respecto esta noche, pues primero voy a rápidamente a hacer mención de lo que sucede luego de que Adán y Eva han sido expulsados del jardín del Edén. En ese campo del Edén ellos estaban bien, pero cuando por causa de la desobediencia ellos fueron expulsados, y al salir de ese lugar, pues las cosas no les fueron ya factibles, las cosas ya no fueron como antes, ¿verdad? Sino que las cosas se complicaron, y con el correr del tiempo vemos nosotros que las personas fueron personas que se volvieron terriblemente malas. Eso es parte de lo que leíamos. Leíamos de la maldad, de qué manera se había multiplicado, a tal grado que habla que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, y que de esa unión salieron los gigantes. Esto tiene muchas formas o tiene muchas posturas, pero la postura más bíblica y más creíble, no podemos pensar que son ángeles que vinieron del cielo a meterse con mujeres en la tierra. No nos da la palabra para eso. Por supuesto que no, porque en primer lugar el ser humano tiene una composición biológica, atómica, que no permite que otras especies puedan, en este caso, relacionarse, como menciona acá la Biblia, porque dice: y los hijos de Dios se metieron con los hijos de los hombres, y de esa unión salieron gigantes. Prácticamente aquí estaríamos hablando de que aquella descendencia de Abel, de Sem, de Enoc,
que son prácticamente los que temían a Dios, los que se guardaban para Dios, los que adoraban a Dios, porque eran adoradores de Dios. Estas son las personas que de alguna manera fueron seducidas por los hijos de los hombres. En este caso sería el linaje malvado de Caín. Y cuando nosotros leemos ahí de gigantes, estamos hablando en el término Nephilim, que lo que significa son gente fuertes, son gente que había llegado, para que entendamos el contexto, gente que había llegado a una maldad gigantesca. Si eran los que tenían el poder, eran tan gigantes en lo malo, tan perversos en lo malo, a tal grado que, bueno, leíamos nosotros ahí que escogían las mujeres más hermosas, es decir, era gente carnal, era gente que se alimentaba del placer carnal, eran hombres, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, hay una situación que es lo que nos trae esta noche. Entonces, estos grandes poderosos, bueno, fueron los que llegaron, como decíamos, a seducir y a los otros a dar espacio. Entonces viene Dios y va a destruir a estas personas, a estas generaciones. Pudiéramos hablar de que a esta fecha ya estamos hablando de muchos siglos después de que fue Noé y Eva expulsados del jardín. Entonces vamos a ver, pero en esto, hermanos, está prácticamente Noé en esta generación. Y por supuesto, Noé tiene un problema. Y el problema que tiene Noé es, en el caso de él, Noé, por un lado, tiene una responsabilidad más bien. Pero por otro lado, Noé, a comparación de esta perversa generación de malvados, de depravados, Noé no se dejó influenciar de esta sociedad. Esto es importante. Y es importante porque hacia eso apuntamos en esta noche. Por ejemplo, es fácil, hermanos, seguir siempre el guión de lo malo. Es bastante fácil porque somos seres influenciables. La persona, desde el niño, del adulto, o no hay edades, siempre el ser humano es influenciable. El ser humano puede ceder a la influencia de aquellos que le impresionan, de aquellos que, bueno, les admiran o los admiran. Por ahí vienen las diferencias, o sea, las influencias. Pero es interesante que Noé no siguió influenciar, no siguió este guión del mal, cuando todos hacían lo mismo. Es destacable ver la conducta de Noé. ¿Por qué es destacable? Porque, bueno, si todos, como dice por ahí el dicho, donde va toda la gente, donde va Vicente, va toda la gente. Y Noé pudo haberse ido en esta misma dirección. ¿Por qué? Porque ese era el ambiente. Ese era lo que estaba en la escena, que es lo mismo que nosotros pudiéramos verlo en la actualidad, que la mayoría de la sociedad de hoy día sigue lo que no es lo correcto, porque la influencia es fuerte. El mensaje de eso negativo es fuerte. Pero
en este caso siempre hay excepciones, siempre en el caso de Noé y en el caso de hoy día, también hay personas que tienen carácter, que tienen convicciones. Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Pero también había otra situación, otra cosa, hermanos, es siempre correr en contra o ir en contra de todo aquello y por fe ver y correr hacia el cielo. Esa es una virtud, eso es una cosa importante que sería el caso de Noé. Noé no solo no se deja influenciar por todo lo que estaba en su entorno, sino que Noé corre contracorriente y ve hacia el blanco y ve hacia lo de Dios. Eso es destacable, eso es de admirar a Noé. Por ejemplo, en el caso de Noé, él sabía que tenía, hermanos, que tenía a cargo esposa, que tenía a cargo de alguna manera las nueras y los hijos, ¿verdad? Y esto era, por supuesto, un gran compromiso, porque los mayordomos, los cabezas, los sacerdotes dentro de las sociedades, es decir, los cabezas, los sacerdotes, los mayordomos, se aplica esto a la familia, ¿verdad? Un padre o los esposos son los mayordomos de esa familia. Ese esposo es el responsable de esa familia. Y en este caso era lo que sucedía con Noé. Noé sabía que tenía en medio de este caos de maldad, en medio de este tiempo de tantas perversidades que se estaban dando, que llega Dios a decir: esto ya no es sostenible, esto yo tengo que llevar a cabo un juicio. Porque llega un momento, hermanos, cuando Dios llega a un punto de decir hasta acá, llega a un punto de decir ya no más. Dios tolera en aras de que las personas reaccionen, tolera, da espacio, da un tiempo, pero cuando la perversidad es tan enorme y tan descomunal, Dios, ahí vemos nosotros en muchas partes de la Biblia que actúa. Por ejemplo, en este caso, acá Dios dice: no, y esto ya no tiene más remedio, ya esto ya no se rescata, ya esto no tiene salida. Y eso es lo que nosotros vemos con Adán y Eva. Esto ya no tiene remedio y los expulsa. Y es lo mismo que Dios va a hacer con esa generación que sale de Adán y Eva, que son estos perversos de la línea de Caín, ¿verdad? Ahora nosotros vemos el caso de Sodoma, que hay un espacio. Vemos nosotros el caso de Nínive, que hay un espacio. Y cuando la maldad es tan terrible, es ahí donde ya dice Dios hasta acá. Y es lo que sin duda, hermanos, está por suceder en este tiempo. Nosotros estamos viendo la maldad. Bueno, el Señor dijo en Mateo, el Señor dijo claramente que el tiempo de su regreso sería como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Bueno, aquí estamos viendo que se habían vuelto gigantes para el mal, se habían vuelto enormemente destructivos, alejados.
Ese es el tiempo de Noé. El Señor dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces quiere decir que en estos tiempos estamos en el filo prácticamente del regreso de Cristo, porque a donde usted vea, hermanos, a donde nosotros veamos, vamos a ver la gigantesca maldad en todos los campos, en todas las áreas. Vamos a ver, estamos viendo un mundo terriblemente pagano. No sé si se dieron cuenta ustedes, que no es el tema, pero estoy ampliando. ¿Por qué Dios llega a un punto cero? Ustedes se dieron cuenta que el presidente de Estados Unidos dio un día al mundo homosexual. No sé si es hace un mes, oficializó un decreto, un día para todo el mundo sexual. Es tiempos de Sodoma, son tiempos. ¿Y a dónde, hermanos? ¿A dónde podemos nosotros ver? Y la situación es caótica en el campo puramente espiritual. Entonces, acá dice el Señor, no hay para dónde. Voy a raer toda esta generación, e incluyendo animales. Pero por supuesto, como decíamos, Noé sabía el compromiso que él tenía. Noé sabía lo que representaba ser el cabeza. Noé sabía lo que representaba ser el sacerdote de aquella familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se necesita, hermanos, para salvar del juicio a la familia, como sería en este caso de Noé, llevando esa posición sacerdotal? ¿Cómo se puede lograr? Bueno, ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo lograr una victoria espiritual? Sería el caso de Noé en tremenda declaración de Dios: voy a raer, voy a destruir. Entonces, esta victoria, como decíamos, ¿qué necesitamos para salvar del juicio a la familia como sacerdotes? ¿Qué necesitamos? La victoria espiritual empezó cuando Noé, hermanos, renunció a caminar como caminaban los demás. Ese es el punto. O sea que vamos a ir puntualizando para que luego vayamos concluyendo. Nosotros estamos empantanados, diríamos, estamos, si no, ¿por qué no decirlo?, en las mismas condiciones de Noé. Está a punto de caer el juicio o los juicios de Dios sobre este mundo, pero nosotros tenemos, como padres, tenemos hijos. Pero ¿cómo es que los podemos librar de lo que se avecina a este mundo? ¿Cómo es que los podemos librar de lo que es la influencia del mundo para con ellos? Bueno, la victoria espiritual que aprendemos de Noé consiste en que Noé no quiso, o renunció más bien, a caminar como caminaban los pecadores de ese tiempo. Entonces, esta es una manera que nos trae luz a nosotros. Los padres cristianos tenemos el gran compromiso en medio de un caos de maldad donde ya no se atina, donde ahora ya no es mujer, ya no es mujer y hombre, y ahora ya son tres entidades. ¿Cómo podemos nosotros
el sobreguardar a la familia. Ustedes y yo tenemos testimonios de personas que conocemos que los hijos fueron influenciados al homosexualismo. Es una cosa fácil. A los hijos los pueden influenciar al homosexualismo en las escuelas, en las universidades. Ahora, como ya es tan común eso, es más, los jóvenes que ya están metidos en esto, ya ven ridículo al otro que no se ha metido. Las lesbianas y todo eso. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para irlos como sobreguardando de asuntos terribles? Porque diríamos la información, la propaganda hace ver común estas cosas. Lo hace ver que esto es normal, que la gente debe de vivir la vida y que debe de vivir en su depravación, y que hay que gozar la vida y que de esta no hay otra, y si hay otra hay que aprovecharla. Ese es el guión de la información, y dado toda la gama de medios para informar eso. Entonces, lo que nosotros rescatamos del caso de Noé es que Noé renunció a caminar como lo hacía este mundo pagano. Y eso es lo que los padres de hoy día, hermanos, tenemos que poner también en práctica. Nosotros no podemos, porque usted sabe que la familia, Dios la otorga, es un regalo de Dios. Y nosotros sabemos que Dios pedirá cuentas de esa mayordomía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres? Los creyentes, sobre todo, los creyentes, hermanos, tenemos que aprender a caminar como sabios y no como necios, que es lo que hizo Noé. No es fácil, como decíamos, no es fácil que todos sigan un solo camino y yo diga, no, yo no sigo ese camino. No es fácil, se necesita convicciones. Pero sí se puede, porque aquí nosotros vemos que Noé sí, hermanos, toma una decisión a no caminar igual como caminaba ese mundo depravado. Entonces eso es lo que librará a nuestros hijos. Pero si nuestros hijos ven a padres que no se distinguen de lo que es el mundo, pues no estemos pidiendo mucho. Si nuestros hijos ven que nosotros somos paganos y que solo tenemos un tinte de asuntos religiosos y que no nos distinguimos con los demás porque igual chistamos de los mismos chistes rojos, azules y negros, y que no tenemos ninguna diferencia entre ellos, eso es nocivo para los hijos. Eso es peligrosísimo para los hijos. No así, Noé decidió no caminar igual que este mundo depravado. En este caso, los padres que no quieren que sus hijos no se los lleve, hermanos, la corriente de este mundo, ellos tienen que caminar rectamente en medio de un mundo corrompido, guardando su identidad. Nosotros tenemos, aunque nos tilden de rétrogos, aunque nos tilden, hermanos, de atrasados, que nos quedamos en el camino y que no nos hemos actualizado en la modernidad de este mundo, no importa. Nosotros tenemos un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que los padres que no queremos, hermanos, que nuestros hijos se los lleve la corriente de este mundo? Nosotros tenemos que caminar rectamente en medio de este mundo terriblemente descompuesto.
eso va a inspirar a nuestros hijos. Es que los hijos, hermanos, claro que no hay padres perfectos, porque Noé, cuando nosotros leemos ahí, y Noé, hermanos, halló gracia, y Noé dentro de su generación era perfecto. ¿Cómo entendemos nosotros esa palabra de perfecto en su generación? Eso se entiende que no es que Noé era un gran santo, no es que Noé era perfecto en el sentido que nosotros podemos entender. Noé se distinguía, es como la maldad era tan grande que la conducta de Noé, hermanos, evidenciaba otra cosa. En ese sentido es que no era perfecto a comparación de todas estas maldades que se estaban desarrollando. El ver la vida de Noé, entonces Dios lo ve no porque sea perfecto, no porque no tenía pecado, pero en comparación del gigante, de los gigantes de maldad que andaban y que deambulaban en este ambiente, Noé era a esa comparación perfecto ante los ojos de Jehová. Pero ahí, ¿por qué Noé toma esta decisión? ¿Por qué Noé camina así? Bueno, yo asumo, hermano, porque el hombre tiene compromiso. El hombre tiene cola. El hombre tiene que cuidar. Y en este caso son los hijos. Los hijos. Y se le han sumado las nueras. O sea que en este caso serían 3 hijos, 3 nueras y la mujer de él. Son prácticamente 3, 6, 7 personas las que están a cargo. Imagínense qué escasez de gente que medio creía en lo de Dios. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que cuando venga el rapto va a ser terrible, un mover en el mundo de desapariciones de carros, de aviones, de barcos. No, en la escritura que nos habla de Noé, nosotros vemos que es más, ni cuenta se va a dar el mundo cuando venga Cristo a recoger a su iglesia. ¿Por qué? Porque es lo mínimo, porque somos lo mínimo, somos lo menos, lo más poquito de aquellos que en medio de un mundo gigantesco del mal decidimos caminar en el camino correcto. Entonces, los padres que quieren hijos, que no se nos lleve la corriente del mundo, en este caso tenemos, hermanitos, tenemos que caminar diferente. Que no se nos sienta olor a cigarro, que no se nos sienta olor a otra mujer, que no se nos sienta, hermanos, que no venga todo pintarrasqueado de los besos que le dio la otra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos que saber que tenemos compromiso. Algunas hermanas dicen: habla, Señor, porque para mi marido, oiga, para mí y para ti, esa es la palabra, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardarnos. ¿Y sabe usted, hermanos, quién era el padre de Noé? ¿Ya sabe quién era el padre de Noé? ¿Me ayuda, por favor, para decirme quién era el padre de Noé? Los que leen la Biblia. ¿Quién? Dígamelo más duro. Ayúdenme, hermanito, levante la voz, me va a ayudar. Lamed. La firmita de Lamed. Ese era el papá de Noé. Pero Noé no quiso ser igual al papá, ni mucho menos ser igual a la sociedad que le rodeaba. Entonces, esto es importante. E importante porque
Si nosotros nos guardamos del mundo, esto tiene un impacto en nuestra familia. Tiene un impacto en en esa familia que es la esposa, el esposo, los hijos. Entonces, sin duda, esto influenció a los hijos de Noé. Ellos vieron a sus padres, hermanos, en otro tipo de conducta. Por eso es que la mujer siempre debe estar sujeta a su marido. Que no vea el hijo que la mujer es la que manda. Y lo digo en el sentido sano, ¿verdad? Porque cuando digo que la mujer es la que manda, porque hay mujeres que tienen bajo control a los hombres. Hay mujeres que no le dan sus minutos para que vaya a bañarte y con quién estaba. Y ahora con todos estos chuches de los celulares, ahora es terrible. Los tienen más, hermanos, más controlados. Pero eso es incorrecto, porque si la niña, tu hija, ve ese control que tienes sobre tu esposo, eso va a ser una mujer controladora. Entonces los hijos de Noé se inspiraron en sus padres, vieron, porque hermanos, si la mujer de Noé hubiese sido una mujer parecida o igual a la mujer de Lot, hermanos, otra cosa hubiese sido. Pero esta mujer de Noé era una mujer que estaba dentro del marco establecido. Era una mujer que estaba ahí. Entonces los hijos vieron eso. Los hijos veían esa relación. Veían, sin duda, estos padres, hermanos, les hablaban la causa por la cual Dios había expulsado a Adán, a sus antecesores del jardín del Edén. Y ellos escuchaban esto. ¿Verdad? Noé también era un hombre creíble para los hijos. Los hijos tienen que, hermanos, es importante que los padres nos volvamos creíbles para los hijos. No padres mentirosos, no padres ambiguos, no padres sin una claridad, sin un perfil de persona adulta. Entonces, para los hijos de Noé, su padre era creíble. Era creíble. Mi padre, sí, dice que solo ama a mi madre, es porque es cierto. Si mi padre dice que le es fiel a mi madre, yo le creo, porque mi padre es creíble. Todo eso va abonando para que no se corroba o corrompa lo que es, hermanos, esos renuevos. Entonces Noé, aparte de que no andaba caminando como lo hacía el mundo, y con la agravante que su padre era el Lamed, aquel de que tenía varias mujeres, Noé era creíble. Noé era, hermanos, creíble. Otro aspecto que nosotros podemos encontrar dentro de esta actitud o este desenvolver de Noé era que Noé, hermanos, aparte de ser creíble, Noé fue un padre que involucró a los hijos en la obra que Dios los puso a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Porque, bueno, la Biblia dice que luego que Dios le habló, luego Noé puso manos a la obra, porque el tiempo era limitado, eran 100 años, 120 años lo que Dios les da. Pero Noé no hace a un lado a los hijos. Noé los involucra. Noé los pone a trabajar en la obra que se les ha encomendado. Porque ¿qué es lo que pueden hacer algunos padres? Bueno, hay tantas actitudes que dejan mucho que desear con respecto a los padres
cristianos, creyentes, hermanos, que poco o nada les interesa involucrar a los hijos en la obra de Dios. O sea que pasan de largo eso. No están interesados. Hermanos, no va a ser fácil, pero el ejemplo, la motivación, la credibilidad va a ser motivo de inspiración para los hijos. Y eso es lo que hace Noé. Noé involucra en la obra a sus hijos. Los involucra. No ha de ser fácil. La Biblia no dice que los hijos eran como el caso de Noé, que Noé era perfecto ante los ojos del Señor. No dice que los hijos eran perfectos. La Biblia habla específicamente de Noé, que era perfecto ante los ojos de Dios. Pero como aquí el sacerdote está trabajando, porque hay una sentencia de parte del Señor: raeré todo ser viviente, hombres, animales, los raeré de la faz de la tierra. Y Noé ha tomado en cuenta. Entonces dice: hijos, vamos a meternos en esto. No es fácil. ¿Cómo puede un hijo creerle a su papá, decirle: fíjate, hijo, que Dios me habló y dice que va a destruir esta tierra y me mandó a hacer esta barca, dice, porque el juicio va a ser con agua? Mira, hijo, ¿cómo pueden los hijos creerle? ¿Acaso no dirían los hijos: mi papá se chifló? ¿Acaso no es punto para que digan: mamá, ¿qué le has dado? ¿Qué horchata le has dado a mi papá? Es suficiente motivo para que los hijos digan: es por la edad, que ya está delirando. Pero no, como no era creíble. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Como no era creíble. Ellos creían en su padre. Su padre les había dicho algo y dijeron ellos: es cierto, mi papá lo que dice es cierto. Era creíble. Y eso es lo que permitió que los muchachos se involucraran, y las hijas y las nueras también se involucraran en la obra. Sin duda no era fácil construir esta barca sin las herramientas modernas que necesitaban, pero la construyeron como dicen, a hacha y a machete, pero la hicieron bien. Sin duda el papá le decía, quizás los hijos decían: ya estoy cansado, papá. No, hijo, las cosas de Dios hay que hacerlas bien. No, que ya no quiero, pero papá, ya pasaron 10 años, ya pasaron 20 años, pero ustedes deben de saber que yo no los he defraudado. Ustedes deben de saber que yo les he dado el ejemplo, y ustedes tienen que creer. Si faltan 20, 30 años, ustedes tienen que creer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ustedes tienen que creer. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Un padre creíble los involucra en la obra. Esto es importante. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo número 6, del 10 al 17 del Génesis. Ahí ellos están ya insertados en la obra. En este caso, hermanos, en el capítulo número 7 y verso 17, Noé y sus hijos entraron con todo y nueras. ¿Qué dirían los hijos cuando empezó a llover? ¿Qué dirían los hijos? Qué importante es, hermanos. Mire, acá siempre la base, lo fundamental, siempre tenemos que tomarlo los padres. Lo secundario, que será que nos vayan creyendo, que se vayan involucrando, ya eso es más secundario.
pero lo irán asumiendo de acuerdo a vayan viendo las realidades de lo que está sucediendo. En este caso entraron los hijos, las nueras y la mujercita de Noé. No se sabe, la mujer no se sabe cómo se llama, pero haber sido una mujer sujeta, haber sido una mujer que estaba en su posición. Y en la navegación, ¿cuánto tiempo se llevaron en la navegación? Hermanos, en la navegación se llevaron más de un año. ¿Cómo se sentirían los hijos? Mire, qué precioso es cuando, por ejemplo, hermanos, la familia, ya ¿cuántos saben que viene Cristo? Qué precioso será cuando las familias estemos integradas en esa patria eterna. Aunque allá pues no se casan ni se dan el casamiento, pero eso no quiere decir que no vamos a regocijarnos con las familias. Qué precioso será para aquellos hijos que le digan: papá, te fajaste, papá. Te pusiste las baterías, como dice papá. Le creíste a Dios, nos ayudaste, nos empujaste. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué lindo. Porque en ese año de lucha, de incertidumbre, de retumbo de agua, de marallada de agua, aquellos muchachos y aquellas nueras, en medio de esa incertidumbre, en medio de ese lago de agua, de eso negro, ellos decían: gracias, papá, gracias, porque no me diga que ellos fueron totalmente obedientes, pero el ejemplo, pero las convicciones, pero la tenacidad, pero la fe que oían de ese hombre los involucró, los metió, y sin duda ahí decían. Y era, por supuesto, hermano, porque uno siempre llega a un momento de duda. Probablemente los muchachos, las nueras le decían: suegro, Noé le decía a la mujer: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ahí se veía el gigante. Ahí se veía, hermanos, porque los gigantes del mal allá aparecen en el capítulo número 6, los gigantes del mal. Pero aquí vemos un gigante del bien. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Un gigante de fe. Cuando ese gigante, en medio de esa incertidumbre, les decía: tengan calma, hermanos, en medio de esa incertidumbre, correr al papá, correr al capitán del barco y decirle: papá, ¿y cuál hijos, tengan calma, Dios no nos fallará, Dios nos dará la victoria. Damos un amén. Qué satisfacción oír a un padre seguro, pero qué triste oír a un padre aguado. No, hijos, ya vamos. Y dice, con lo cual finalizamos, hermanos, capítulo 8, verso 15: salieron del arca. La logramos, papá, la logramos. El tema de esta noche decíamos que es, hermanos, los hijos de Noé se salvaron del juicio del diluvio. Pero ¿qué fue lo que los salvó? Lo que los salvó es que vieron de involucrarlos en la obra. Tuvieron la bendición de involucrarse en la obra. Yo decía la vez pasada: hay padres de nosotros que en lo menos que nos interesamos es que nuestros niñitos se vayan metiendo. No, es que el niño todavía no. Pero lo irónico es que para la escuela, hermanos, no tienen ni 3 años las criaturas, no pueden ni trabajar, no pueden ni articular palabras. Pero a la escuela sí los metemos, a la escuela, que vayan a aprender, que vayan a aprender, que vayan a aprender. Pero en las cosas de Dios no. La escuela será un medio, pero no un fin. Lo de Dios es el fin. Lo de Dios es lo que vale. Todo pasará, mas lo de Dios no pasará, dice su palabra. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál es el ejemplo?
¿De qué manera nos ven servir los hijos a nosotros? Medio así, medio cayéndonos, medio renegando, echándole maldiciones al otro, que ya no quiere, que no sé qué es lo que esperarás de tus hijos entonces. En Noé no vieron espacio para dudar. ¿Cómo se salvaron los hijos de Noé del diluvio? Porque habían padres estables, padres no influenciables. Habían padres. Pero qué triste, hoy me decía un amigo, me decía, un señor me decía ahora, qué triste, ¿verdad? Me decía que ahora lo primero que se le compra al niño, me dice, es el celular. No pueden ni ahí, pero lo articulan y ahí, sí, eso es lo que, y ahí está todo, en el celular está todo. Ahí hay pornografía, ahí hay de todo, de todo, de todo. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo podemos esperar hijos buenos? ¿A quién le va a reclamar los hijos Dios allá? No se lo va a reclamar al vecino, no se lo va a reclamar al gobierno ni al profesor de escuela, se lo va a reclamar al tata y a la nana. Amén. Así que el que tenga oídos, póngase de pie.